Dice esta palabra: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén y amén. Esta historia es una historia muy conocida, una historia, una de las más conocidas de la Biblia. Dice la palabra que David era un joven. Yo quiero tratar de que podamos entender el contexto de la historia. Para los que no saben, Israel estaba siendo atacada por un ejército llamado los filisteos, y un gigante, un paladín, un guerrero poderoso, se levantó y comenzó a desafiar al ejército de Dios. El ejército de Dios estaba al mando de un rey desechado llamado Saúl, y un rey temeroso, un rey que nunca quiso acatar las órdenes que venían de parte de Dios. Y esto trajo ruina, temor, dolor al pueblo, no solo al rey, sino a toda su descendencia, a todos sus súbditos, a todos sus ministros y hasta los hombres de guerra. La Biblia dice que durante 40 días y 40 noches estaba este guerrero amenazando y pidiendo que se levante uno a pelear con él. Y si uno se levantaba a pelear con él, y el que sea vencedor sería esclavo del vencido. Es decir, el que caía derrotado por cualquiera de los dos se tendría que someter o a los filisteos o al pueblo del Señor de Israel. Y la Biblia dice que se levantó un joven llamado David, que no tenía absolutamente nada que ver, que fue a pasar un reporte de sus hermanos. Y allí él comenzó a ver y a sentir en su corazón algo que era el Espíritu de Dios, como compadeciéndose de todos sus hermanos que estaban como impotentes sin poder hacer nada. Y usted conoce, recién leí la historia, dice la palabra que se enfrentó, fue al campo de batalla, y con una honda y una piedra terminó matando, dice, al filisteo. Lo hirió al filisteo primero, cayó sobre su rostro en tierra, cayó hacia adelante, y luego tomó la espada que él tenía y le cortó la cabeza. Y cuando vieron esto los enemigos, dice que todos huyeron. ¿Qué es lo que quiero decirte con esta historia? David tenía características de un guerrero, y de un guerrero poderoso. Es lo que nosotros hoy podemos ver. Es lo que nosotros podemos aprender de alguien que dice que tenía un corazón conforme al de Dios, dice la palabra. Es decir, la historia de David nos deja para nosotros un legado muy importante. Es decir, nos enseña de una persona que se animó a creer al Espíritu de Dios. Era especialista en casos que parecían difíciles. Podríamos llegar a decir también que él era en el ejército de Israel, él era oficialmente el que destruía a los gigantes. Y eso es un legado para nosotros, un legado para cada uno de nosotros. Y quiero decirte que un legado muchas veces no es algo material. Un legado tiene que ver con lo que alguien nos deja. Y muchas veces los padres nos esforzamos por dejarle a nuestros hijos herencias. Y me parece correcto, porque queremos dejarle casas, terrenos. Pero tenemos que comprender realmente que como padres cristianos tenemos que esforzarnos más que dejarles una herencia material, por dejarles una herencia espiritual, un legado espiritual. Y esto es lo que yo puedo entender en la palabra de Dios,
que David, la historia de David es un legado para nosotros. Es una tremenda enseñanza de un joven que solo necesitó de la presencia de Dios para ser un joven conquistador, para ser un especialista en derrotar gigantes, en gigante que podía levantarse, gigante que él lo terminó derrotando. Y quiero que podamos entender, porque un legado puede ser el carácter que se hereda, el carácter que se forma en una familia, el carácter que se forma de una generación a otra. Un legado puede ser los valores, un conjunto de valores o ideas o que se van transmitiendo de generación en generación para que no se olvide. Un legado puede ser una herencia de tipo social o cultural. Podríamos decir que un legado es el idioma, por ejemplo, el léxico perdido que usan el pueblo gitano, porque ellos se van transmitiendo esa manera de comunicarse de generación en generación. Eso es un legado. Entonces dicen que es una lengua muerta, que ya no existe, pero ellos la siguen todavía teniendo, entendiéndola, y cada uno de ellos sabe lo que dice. O sea, se van enseñando de generación en generación. Es decir, eso es un legado. Y en la historia que vimos, como les dije al principio, vimos a un joven llamado David, valiente, esforzado, un joven que pudo hacer lo que otros no pudieron, es decir, matar al gigante Goliat. Como les dije, podemos decir David creció en Israel, y podríamos decir que David se pudo haber convertido oficialmente en el que mataba gigantes en el reino. Pero quiero que entiendan, cualquiera diría, viene un gigante y podríamos decir, ¿a quién llamamos? Y llamamos a David por la fe, por la certeza, por la valentía, por la osadía, por la experiencia para matar gigantes. Entonces, si todo esto trasladamos a nuestras vidas, tenemos que entender que cuando somos jóvenes, somos fuertes, somos valientes, nos encanta conquistar, nos gustan los retos, nos gusta superarnos. Parece que no nos podemos quedar quietos hasta que no logremos algo, y queremos ir por más, y queremos ir por todos, y tenemos metas, proyectos, y a veces que cuando parecen difíciles parece que más nos gustan, porque pareciera que tenemos en nuestro ADN ya esa manera de no ir a lo fácil, sino a lo difícil, de enfrentarnos problemas, de pelear batallas, y estoy hablando de batallas en el mundo espiritual. Y de hecho creo que nosotros de David podemos aprender, podemos tener un legado muy importante. Un joven conquistador, alguien que aprendió, de él podemos aprender tantas cosas. Es decir, Dios nos ha dejado un legado tremendo de la historia de David. David, inclusive cuando tuvo a su enemigo en las manos, la palabra dice que él se guardó. Miren que era alguien osado, valiente, que no le tuvo temor a ese gigante. Y la palabra dice que cuando lo tuvo a su enemigo, que fue el mismo rey Saúl, él dijo, me guardo de hacer algo al ungido de Jehová. Es decir, era alguien tan espiritual que entendió que las batallas las libraba el Señor y que Dios iba a arreglar el pleito que tenía con Saúl. Entonces, podemos aprender tantas cosas de David, pero también que podamos entender tres cosas de las que quiero hablarte, principalmente cuando uno está en un tiempo de conquista, cuando uno es alguien que dice, yo quiero ser como David. Y la Biblia nos enseña, Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, todo en la vida tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Eclesiastés 3:1 les leí recién, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Eclesiastés 9:10 dice al principio, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.
Es decir, nuestras fuerzas tenemos que usarlas de manera efectiva, de manera provechosa. Y dice Proverbios 24:10 que no debemos desperdiciar las fuerzas que Dios nos da, porque necesitamos esas fuerzas siempre para enfrentar la vida. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Amén. Es decir, cuando estamos en una edad en la que el Señor nos llena de su presencia y nos unge, es un tiempo para conquistar. Tenemos un tiempo para conquistar. Tenemos una manera de usar nuestras fuerzas, no usar nuestras fuerzas en cualquier cosa. A veces usamos las fuerzas en lo que no será para victoria, pero también a veces ni siquiera las fuerzas usamos, entonces nuestra fuerza es reducida. Pero quiero que aprendamos algo en esta noche, muy importante, porque Dios quiere que todos los gigantes sean enfrentados y derrotados, pero no quiere que lo hagamos solamente nosotros. Y esto radica en algo muy importante, en el legado, en la transferencia de lo que nos dejan. Quiero hablarte de eso, porque hubo un momento en la vida. Quiero que busques 2 Samuel 21:15. La Biblia dice que hubo un momento en la vida de David, y esto es muy importante para mí, en la que hubo un gigante llamado Isbi-Benot, que no era Goliat, pero era un descendiente de Goliat. Pero en esa batalla David casi cae muerto. Y dice así la palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Is-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hubo un momento en la vida de David, y aquí quiero yo hablar acerca del legado, porque hubo un momento, dicen, en el que él se cansó, y hubo un gigante que lo atacó esta vez y estuvo a punto de matarlo. Pero yo llamaría a ese gigante, que la Biblia lo llama Is-Benot, yo llamaría a ese gigante edad y vejez. Dos gigantes que esta vez David tuvo que enfrentar. Y la Biblia dice que le dijeron sus siervos, sus servidores le dijeron: nunca más salga a la guerra, porque ¿qué pasa si quedamos sin rey? Pero ahí quiero que entienda algo, porque vino uno de los hijos, dice, vino Abisai, hijo de Sarbia, y dice que lo ayudó y mató al gigante. Mi pregunta fue: ¿cómo hizo para matar al gigante? Porque hubo uno que le enseñó a matar gigantes. Hubo uno que le dejó un legado. Hubo uno que le dijo: así se matan los gigantes. Hubo uno que le dijo: así se enfrentan los problemas. Así es como hay que enfrentar las batallas. Así es como que hay que tener victoria. Era el legado que David venía dejando desde que mató al primer filisteo, al primer gigante. Y quiero que puedas entender, porque llegará un momento en la vida de cada uno de nosotros en que tendremos que enfrentar a esos dos gigantes. Y cuando llegue ese momento, tenemos que tener preparado, listo el legado. Tenemos que tener el legado ya transferido. Tenemos que hoy ir preparando ese legado para que nuestros sucesores, para que nuestros hijos, para que nuestros consiervos, las personas que estamos ministrando, ellas puedan enfrentar y puedan vencer. Pero necesitamos dejarle el legado. Mire, yo quiero que me pueda entender. David fue sabio, él compartió su legado.
no solamente él era alguien que mataba gigantes, sino también sus siervos, sus soldados, su familia, eran gente guerrera y gente que avanzaba y gente que vencía. Quiero leerte tres versículos que están en 2 de Samuel 21. El versículo 17 dice: mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Luego dice el verso 20: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, al cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. Y dice el verso 22: estos 4 eran descendientes de gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Es decir, aquí hubo una enseñanza, hubo un legado. Y esto es de lo que quiero hablarte en esta noche. La pregunta: ¿qué necesito para compartir ese legado con los que me van a suceder? Para que sean valientes en la vida, para que no tengan temor de enfrentar gigantes, para que puedan pelear sus batallas, para que puedan salir victoriosos, para que puedan alcanzar sus sueños. Necesitamos preparar a nuestra generación. Necesitamos dejar ese legado. Gloria a Dios por los terrenos, por los bienes o por el dinero que puedas dejarle a tu generación. Pero gloria a Dios por ese legado de ser un valiente, un peleador, un luchador, alguien que no se rinde ante las circunstancias, alguien que sabe que de rodillas delante de Dios estará siempre, pero de pie ante el mundo, alguien que no tiene temor de las malas noticias, alguien que su corazón está firme, confiado en el Señor. Que te vean caer tal vez tus hijos, que te vean caer tal vez tus amigos, que te vean caer tus consiervos, pero que puedan ver cómo la mano de Dios te levanta, cómo el poder del Espíritu Santo hace una obra en tu vida. Ese es el legado que tenemos que dejar. Ese es el legado que tenemos que entregar a nuestras generaciones. Esa es mi pregunta en este tiempo: ¿qué le estamos dejando? Y el primer legado que tenemos que entender es que tenemos que darle ese ejemplo de personas victoriosas, ese ejemplo de personas luchadoras. Primera de Samuel 17:40 dice: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. ¿Por qué los siervos de David sabían cómo enfrentar gigantes? ¿Cómo hacían para tener el valor de pararse frente a un gigante y pelear con él? Porque 1 Samuel 17:40, él allí les mostró cómo se hacía, cómo había que pararse frente a un problema, cómo había que pararse frente a una circunstancia, qué es lo que había que hacer cuando parecía que era imposible, porque esto era algo imposible. Era un ejército, era el ejército de Israel allí temeroso, era el ejército de Israel allí en dolor, en angustia, en tristeza, y no había uno que se pueda levantar. Pero ¿cómo es que luego que David derrotó a ese gigante, por qué los demás pudieron derrotar? Porque David les enseñó cómo había que hacer. Él les dio el ejemplo, cómo había que pararse frente a ese problema, cómo había que enfrentar, cómo había que tomar la delantera frente a ese problema. David le estaba dando cátedra a los que lo iban a seguir. David le estaba enseñando cómo se derrota un problema, cómo se vence una situación, cómo se tiene victoria, cómo alguien puede ser más que vencedor. Pero eso necesitamos enseñar. Necesitamos dejar ese legado. Él les dio el ejemplo de fe, de valentía, de cómo se mata un gigante. Y quiero decirte aquí, quiero hacer como un stop, porque el ejemplo que le damos a nuestros hijos, a nuestros servidores, a los que caminan con nosotros, es tan importante para bien como para mal. Para bien como para mal. Si le damos un ejemplo
como el de Saúl. La Biblia dice que Saúl no se atrevió a enfrentar ningún gigante. Estaba allí temeroso. ¿Cuál es el ejemplo que Saúl le dio al pueblo? El ejemplo de la desobediencia, el ejemplo de querer hacer a su manera, el ejemplo de la apariencia. Él le dijo a Samuel: vamos en privado, exhortame, pero delante del pueblo poneme en alto. Quiero que entiendas porque el ejemplo que damos es importante. Es importante cómo nos ven, es importante cómo lo hacemos. Es importante que en nuestro diario caminar comencemos a preparar gente. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Varones, ¿cómo tratamos a las esposas? Esposas, ¿cómo tratan a los esposos? ¿Cómo tratan a los hijos? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son sus conversaciones en la mesa? ¿Qué es lo que dicen aún en lo íntimo? ¿Qué le hacen escuchar a sus hijos? ¿Cómo hablan? ¿Cuáles son las palabras que sueltan? Las palabras que sueltan son de ánimo, son de desánimo. Tal vez viven una vida de apariencia, solo le muestran aquí en la iglesia o delante de la congregación que hay victoria, pero en casa es otra realidad. Le estás dejando un legado a tus hijos. Quiero que entiendas, le estás dejando un legado a la persona que estás ministrando. ¿Cómo eres con la persona que estás ministrando, a la que le estás enseñando, a la que le estás tomando de la mano y le estás llevando hacia el camino de Cristo, hacia la salvación? ¿Cuál es el legado que le estás dejando? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le estás mostrando? ¿Qué le estás hablando? ¿Le estás enseñando solamente a ser un chismoso? ¿Le estás enseñando a ser una persona que habla porque sí? ¿O le estás enseñando a ser una persona cauta, a ser una persona espiritual, a ser una persona llena del poder de Dios que busca? Yo quiero decirte algo esta noche. Cuando comiences a dar esos pasos para dejar legado, es necesario que te llenes del Espíritu Santo. Es necesario que te llenes. Este 29 de septiembre hará 11 años que el Espíritu Santo nos visitó. Y el Espíritu Santo cambió nuestras realidades espirituales. Nuestras realidades espirituales cambiaron nuestra realidad en todo sentido. El Espíritu Santo comenzó a enseñarnos. Y desde que el Espíritu Santo comenzó a venir a nuestras vidas, jamás le tuve que decir a mi hijo que vaya a orar. Él nos veía orar, Él nos veía clamar, Él nos veía buscar y fuimos una fuente de inspiración. Jamás le hemos obligado, jamás le hemos dicho: tenés que orar, tenés que hacer esto, tenés que leer tu Biblia. Jamás le hemos dicho. Desde que el Espíritu Santo comenzó a venir, ¿qué es lo que le estás compartiendo? ¿Cuál es el legado que le estás dejando? Gloria a Dios si es una casa, si es un auto, si son bienes. Pero hay un legado que lo hará victorioso. Hay un legado que lo hará una persona que va a poder enfrentar las situaciones más difíciles y más grandes y va a poder vencer. Porque esta historia de David y de Goliat nos está enseñando a nosotros, porque Goliat era algo imposible, era algo que nadie podía vencer. Yo quiero hablarte esta noche que puedas entender en tu espíritu que necesitamos aprender a derrotar gigantes, necesitamos aprender a levantarnos, necesitamos aprender a confiar en el poder de Dios, necesitamos llevar a nuestros consiervos, a nuestros discípulos, a que sean personas llenas del Espíritu Santo, a enseñarles con el Espíritu Santo cómo se derrota gigantes. Es el mejor legado que podemos dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, a ser esposos y esposas espirituales, llenos del poder de Dios, personas que entendemos, comprendemos, perdonamos, personas que soñamos, personas que soltamos, personas que aprendemos a dejar pasar la ofensa. ¿Qué estás dejando a tu heredad? No le dejes odio, rencores, falta de perdón, porque serán unos fracasados, amargados, será una vida de dolor. Pero si puedes entender esta noche, el legado que dejó David a sus soldados, a sus hijos, fue:
de uno que vence, de uno que avanza, de uno que conquista. Para dejar ese legado tienen que vernos pelear, tienen que vernos ser valientes, enfrentar la vida sin temor, con fe en Dios, esforzados. Y si caemos, que nos vean levantarnos con la ayuda del Señor. Pero que allí está el Espíritu Santo. Tenemos que comenzar a mostrar eso, ese legado de ser hombres fieles, mujeres fieles, ese legado en el que dejamos la vieja vida y nunca más volvimos para atrás. Dejamos esa vieja vida y fuimos hacia adelante, aunque fuese un gigante. Tal vez tu gigante pudo haber sido el vicio, pudo haber sido el maltrato a la familia, pero pudiste vencer ese gigante. Y si pudiste vencer ese gigante, tus hijos van a vencer esos gigantes. Si pudiste vencer, los que te siguen van a vencer. Pero que no les dejes legados que solamente le harán daño, legados de odio, de bronca, de rencor, de falta de perdón, legados de vivir una vida espiritual pobre, de vivir una vida donde le das más importancia a las cosas de la carne y no a las cosas del espíritu. Ese legado le traerá dolor, aflicción. Es tiempo de mostrarles, no solo a nuestros hijos, sino también a los que estamos enseñando, a los que estamos discipulando, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para enfrentar. Quiero que entiendas, porque tenemos que compartir, necesitamos compartir con todos. David compartió con todos, le transmitió a todos. Es por eso que ellos sabían pelear y sabían cómo había que vencer un gigante. Dice la palabra que en el 2 de Samuel 21:16, hablando de Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, dice, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Vemos que los gigantes eran enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos, pero David les enseñó el secreto de la batalla. Y dice la palabra que este gigante, en este mismo pasaje que enfrentó a David, dice que venía con una espada nueva. Venía con una espada nueva. Vino a enfrentar a David confiado con esa espada. Y para mí ese detalle es muy significativo, porque David ya tenía una edad avanzada y ese gigante tenía una espada nueva. Y la espada que tenía David era la espada de Goliat, porque esa es la que él tenía, con la que venció a Goliat. Quiero que entiendas, porque a pesar de que este vino con una espada nueva, la palabra dice que uno de los hijos de, habíamos leído que fue uno de los hijos de Sarbia, fue el que derrotó a este gigante, y venía con una nueva táctica. Para mí venía con una nueva forma, para mí venía con una nueva metodología, como diciendo: de esta no se salva nadie. Así es el enemigo, quiero que puedas entender. Así es Satanás, así viene siempre, tratará de traer algo nuevo para hacernos lo imposible. Pero la palabra dice que vino con la espada ceñida, y era una espada nueva. Pero uno de sus hombres lo mató. ¿Por qué? Porque David había dejado un legado. Había dejado un legado. Y no importa que esta espada haya sido nueva, lo que importa es el legado. Lo que importa es lo que David le transmitió a ellos.
David les enseñó el secreto para enfrentar cualquier batalla en la vida. Y no era el arma. No era el arma. Primera de Samuel capítulo 17 verso 45 dice: entonces David dijo al filisteo, y esta yo creo que es la enseñanza que él les transmitió. Yo me imagino esas charlas que habrá tenido David con sus soldados allí, con sus guerreros, sus valientes, y cuando le preguntaban de cómo fue que tenía esa espada ceñida a su cintura, que era la de Goliat. Y yo creo que uno de los secretos de esa victoria está en Primera de Samuel 17:45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No era la espada de David, no era una táctica que tenía David, porque la Biblia dice que Saúl le quiso poner las ropas de guerra y no le sirvieron. No eran ni las ropas de guerra, no era la espada que podía tener él, porque la palabra dice: no con espada, no con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y allí radicaba el secreto. Eso es lo que David transmitía a sus soldados. Ese era el legado que él les transmitió. Él les dijo: no con espada, no con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Tenemos que entender esto. Ese es el legado. Dejemos ese legado a nuestros hijos, a nuestros consiervos. Que ellos entiendan que no solo se trata de títulos, de dinero, de experiencia, de amistades, sino que se trata de la presencia de Dios. Es por eso que los que estaban cerca de David no tuvieron problema cuando un gigante vino y vino con una espada nueva, pero ellos sabían cómo enfrentar espadas nuevas, espadas viejas, problemas grandes, problemas chicos, problemas de años o problemas de ahora. Ellos tenían la osadía, la valentía, la capacidad. ¿Por qué? Porque David les dijo: no con fuerza, no con espada. Él le dijo: es el Espíritu Santo de Dios. Tú vienes con lanza, espada y jabalina, mas yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos.